Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento ponte cómodo porque hablaremos de leyes. Hablaremos de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el mundo jurídico y que, lo querramos o no, se relacionan con nuestra cotidianidad. Lamentablemente hemos visto durante esta semana la terrible tragedia que ocurrió en la República Dominicana, específicamente en el local comercial denominado Jet Set, que se desplomó su techo. Analizaremos qué ocurre desde el punto de vista jurídico con las eventuales responsabilidades de los intervinientes y qué puede hacer en el marco legal una persona al pasar por una situación de esta. Para ello, debemos analizar el delito de homicidio culposo. ¿Qué existe con esa figura de ese delito? Existirán otras modalidades que deben ser analizadas en el contexto penal para poder darle sentido a todo esto. Esto es lo que conversaremos el día de hoy. Antes debo recordarte que este es un espacio creado especialmente por Latina TV para ti, a fin de que cada día estés más próximo al mundo de la ley. Si deseas interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de todas nuestras plataformas y solicitar que hablemos de un tema en específico, enviar tu pregunta, como bien lo has hecho en otras oportunidades, e interactuar y de esta manera mantenernos enlazados. Hablemos de delitos culposos. ¿Qué será eso de la culpa? ¿Qué será aquello de establecer lo que ocurrió lo hice sin culpa? ¿Recuerdan cuando éramos niños y de repente, no sé, se nos caía algo de vidrio y se rompía y de una vez íbamos con nuestros padres a decir, no fue con culpa, no lo hice con culpa? Era nuestra forma de demostrar que no teníamos intención de dañar. Esta es la base sobre la cual descansa el tema del delito culposo. Aquello que ocurre y que no fue algo que pudimos haber evitado, que se nos escapó de las manos, que no teníamos intención de que ocurriese. Determinar la intención en el mundo del derecho penal es algo complicado, porque no podemos meternos a la mente de una persona. Sin embargo, lo que sí podemos es conocer cómo fue nuestra conducta previa a la situación antijurídica. ¿Qué ocurrió minutos antes del delito? ¿Qué ocurrió meses antes? ¿Hubo algo que yo pude haber hecho para evitar esta situación? O mejor aún, yo sabía que esta situación podía haber pasado. Estos aspectos tienen que ver con lo que se conoce en el mundo del derecho penal como la previsibilidad. Ese estado de conciencia humana en donde cada uno de nosotros tenemos la capacidad y el sentido común de decir no debo hacer esto. Esto nos lleva a una figura que es la figura del dolo eventual. De esto también vamos a conversar el día de hoy en este programa especial que hemos querido hacer un poco para solidarizarnos con todos esos familiares de esas personas que han fallecido terriblemente en este suceso ocurrido en esta semana, pero también un poco para orientar desde el punto de vista jurídico cuáles serían las acciones que eventualmente se podrían emplear en este tipo de casos. Comencemos entonces definiendo un homicidio culposo. Un homicidio per se va a significar el arrebato de la vida causado por una persona en contra de otra o de otras. Es decir, acciones u omisiones tendentes a colocar en peligro la vida de otro y que traen como consecuencia y como resultado la pérdida de la vida humana. Cuando hablamos de un homicidio culposo, vamos a hablar entonces de aquellas situaciones que se desplegaron o que dejaron de desplegarse y que trajeron como consecuencia la pérdida de vidas humanas, pero que no tenían la intención de que ocurriese. Hablar de culpa en este contexto es hablar de reprochabilidad. Decir, usted es culpable porque usted era el responsable de esta situación, no necesariamente significa decir usted quería que esto pasara. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que partir es por diferenciar la figura del homicidio intencional con la figura del homicidio culposo. Hablamos de un homicidio intencional cuando, como bien lo dice la palabra, yo tengo una intención, el animus meccandi, como se conoce en derecho, ese daño, esas ganas de hacer una lesión extrema a la vida humana que acabe con ella. En consecuencia, el homicidio intencional va a tener esa categorización de que el agente, es decir, el autor del homicidio, lo planificó y ejecutó a tal grado de éxito que logró el resultado.
De esta manera, entonces diferenciamos al hecho de que el homicidio culposo es aquella situación fortuita, que la persona no previó, que la persona no estaba planificando que ocurriese, pero que trajo ese resultado. Ejemplo por antonomasia del homicidio culposo es lo que ocurre a nivel de tránsito terrestre. Yo salgo de mi casa, a bordo de mi vehículo, no tengo intención de matar a nadie, pero lamentablemente en la vía se me atravesó quizás un animal y yo por esquivar ese animal no vi y más adelante estaba una persona a la cual atropellé o impacté con otro vehículo en donde quizás venía un niño y se pegó con el parabrisas y lamentablemente perdió la vida. En fin, N cantidad de cosas fortuitas que pueden ocurrir justamente en circunstancias tales como esa. Pero la pregunta es esta: ¿existe algo que pueda hacer una persona para evitar el resultado de un homicidio culposo? Cada vez que reflexionamos en materia sobre todo de tránsito terrestre, decimos, bueno, quizás debí conducir a menos velocidad, quizás no debí tomarme esos tragos, quizás debí revisar los frenos del vehículo, en fin, siempre establecemos tratar de ubicar una especie de explicación para evitar la consecuencia antijurídica, cuando lo que debemos entender es que la circunstancia que se instala en el momento de un delito culposo es una circunstancia que prácticamente es fortuita. Es algo que ocurre sin que lo hayamos planificado, que surgió porque estuvieron dadas las condiciones, la persona estaba atravesando la calle en ese momento. En el caso de que las personas que estaban en esta discoteca, las personas decidieron ir la noche de ese lunes y en fin, se trata de un hecho fortuito que dio o propició las condiciones específicas para que se produjese el resultado. La culpa entonces se entenderá desde un aspecto subjetivo con la atribución de que usted es el que puede ser responsable y señalado como responsable por hacer o no hacer, más no se puede establecer en un homicidio culposo que usted tenía la intención de que esto ocurriese. Este es el primer punto para establecer la diferencia entre estos dos tipos de homicidio, porque dependiendo de la calificación es que vamos a conocer aspectos tales como la pena que se le vaya a imponer al sujeto y las posibles acciones civiles de indemnización que vengan con ocasión a esto. No te vayas porque al regreso vamos a establecer categóricamente qué fue lo que ocurrió la noche de este lunes en este local nocturno de El Hermano País República Dominicana y analizar qué pudo haberse evitado y qué cosas de plano eran inevitables. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre el homicidio culposo. Aquella situación que ocurre que probablemente se escapa de la mano del autor, pero que lamentablemente trae aparejado un resultado antijurídico que es, en este caso, el más letal de todos, como es la pérdida de una vida humana. Durante estos días, nuestra comunidad internacional se ha sacudido por esta terrible noticia que ha enlutado muchísimas familias a nivel internacional en cuanto al hecho que acaeció en la discoteca Jet Set de República Dominicana. ¿Qué pasó allí? El techo se desplomó en plena presentación del merenguero que tantos disfrutamos como era Rubí Pérez. ¿Qué ocurre en este tipo de circunstancias? Las investigaciones hasta ahora han establecido un hecho categórico y es que hace pocos años esta discoteca se incendió. Cuando una infraestructura se incendia, evidentemente se socavan sus cimientos, producto del fuego, producto de todo lo que implicó esta situación. Deben hacerse mejoras a la infraestructura y establecerse condiciones de seguridad mayor, no solo para evitar un nuevo incendio, sino verificar desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el área de la ingeniería civil, cómo están las partes de las columnas y las partes que son el soporte propiamente dicho de toda la construcción. Según se está indicando, esta reparación al ocurrir el hecho del incendio fue una reparación bastante rápida, reparación tendente evidentemente a volver a abrir el centro
nocturno y que trajo como consecuencia la instalación en el techo que terminó desplomándose de una gran cantidad de equipos con un peso considerable. Equipos que tienen que ver con aires acondicionados de muchísimas toneladas, pero también con plantas eléctricas que, como bien sabemos, tienen muchísimo peso. ¿Qué hacer en una situación como esta? Estamos hablando de un edificio con una antigüedad de 52 años. Así las cosas, entonces ya sabríamos que desde el punto de vista de ingeniería no tenemos allí algunos aspectos relacionados con medidas de seguridad antisísmicas, medidas de seguridad con instrumentos o implementos de construcción que ahora son un poco, si se quiere, más livianos, pero no por eso menos resistentes, y todos aquellos aspectos que hemos visto que a lo largo del tiempo han avanzado en materia de construcción. Tenemos entonces una infraestructura vetusta con quizás unos arreglos, unas mejoras que no eran las necesarias o las óptimas para soportar todo este tipo de situaciones que, añadidas a los cambios meteorológicos, lluvias, sol constante, vientos, evidentemente pues también tienen una connotación allí de riesgo mayor y que traen como consecuencia esta situación. Era previsible este hecho. ¿Hasta qué punto el dueño del local comercial tenía conocimiento de los potenciales riesgos de esto? Y aquí surge un aspecto bien interesante desde el punto de vista legal. A los efectos de eventuales demandas o denuncias, según fuera la situación que cada uno establecerá, ¿podrá alegar el dueño de un local comercial que desconocía la situación en la que se encontraba la infraestructura de su local? ¿No es acaso una de las condiciones de un buen padre de familia el velar porque sus instalaciones sean óptimas? ¿Acaso usted en su casa, cuando ve una gotera, cuando ve una pared que está siendo filtrada, cuando observa situaciones que pueden poner en riesgo su vivienda, no advierte lo que está pasando y tiene entonces la necesidad de tomar medidas expeditas para modificar esto y evitar un daño mayor? Justamente, según se ha establecido en las primeras investigaciones, hay un ingeniero que advirtió de esta situación al propietario del local comercial. Y así las cosas, señores, cuando ya yo tengo conocimiento de lo que está ocurriendo, entonces aquí opera algo que en mi criterio es lo que se conoce en el derecho penal como la teoría del dolo eventual. ¿Y qué es eso del dolo eventual? Hablamos de dolo cuando hablamos de intención de dañar, cuando yo volitivamente, movida por algún sentimiento vil, quiero hacerle daño a alguien o a algo, con la intención de ejercer una venganza, de generar un disconfort, en fin. Y el dolo eventual vendría a ser una especie de dolo disminuido, en donde existe una peligrosidad que yo conozco y aún así yo decido actuar. Se los pongo en un ejemplo. Imagínense que yo participo de carreras de carro, pero no carreras profesionales, sino carreras amateurs. Entonces, estas carreras evidentemente requieren el uso de vías grandes, vías principales, para poder desarrollar velocidad. Y estas carreras suelen hacerse en altas horas de la madrugada para que las personas, los competidores, vayan paralelamente por las vías en las cuales van a competir. Pero ¿qué ocurre con este paralelismo? Que uno de los conductores va a tener que hacerlo en contravención del sentido. ¿Y qué significa esto? Significa que la persona está consciente de que está yendo en el sentido contrario de la vía y aún así decide hacerlo. ¿Por qué? Porque cree que no va a pasar nada, que no va a pasar ningún transeúnte a esa hora por ahí o que no va a pasar ningún carro. ¿Y qué pasaría si sí? Si de repente una persona, una familia, tiene una emergencia médica y sale en la madrugada por esa avenida que casualmente le conduce al hospital y usted iba en ese vehículo que probablemente tenga hasta algunas modificaciones para correr más rápido y acaba con la vida de esas personas. ¿Pudo haberse evitado este hecho? Por supuesto que sí. De esto se trata la teoría de la previsibilidad. El dolo eventual tiene que ver con esa previsión que desde el sentido común yo
tengo porque soy un ser humano lógico y consciente y que hace que yo me frene de continuar con la conducta en virtud del riesgo que se está cometiendo. La famosa canción de Rubén Blades en cuanto a decisiones, el borracho que cree que maneja mejor cuando está bajo los efectos del alcohol y realmente no es así. Todo esto se puede manejar como el dolo eventual. ¿Y por qué se los ejemplifico? Porque esto podría ser un elemento bien interesante si la legislación de la República Dominicana así lo contempla en cuanto a ese actuar irresponsable de este individuo que sabía y conocía el riesgo que estaban corriendo todas las personas que entraban a su local y que lamentablemente pues no hizo nada para evitarlo. De esto se trata el dolo eventual y la teoría de la previsibilidad. ¿Qué considera usted en casa? ¿Pudo haberse evitado un desastre como este o era algo inminente que una vez que pasa pues no se puede revertir? Recordemos que desde el punto de vista de lo que son las corrientes de medidas de asegurados y medidas de seguros y contraseguros, tenemos una política que tiene que ver con aquellas casas aseguradoras que establecen que en situaciones de materias de desastres naturales, para algunas cosas se asegura y para algunas cosas no. Por ejemplo, si ocurre el desplome de un techo por un sismo o por un terremoto, algunas compañías aseguradoras dicen yo no te cubro esto. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo predecir, pero hay otras aseguradoras que sí lo establecen. En este caso no hubo ni siquiera una situación de esta. No podemos establecer un agente, un elemento externo, un fenómeno natural que justificase este tipo de situación, sino por el contrario, se trató de un techo que estaba recientemente reparado y que fue cargado de una cantidad de sobrepeso que no estaba capacitado para hacer y que tal como lo están indicando incluso algunos investigadores que han salido a la palestra con el tema de la contaminación sónica. El ruido genera movimiento de las paredes y hace que haya expansión de esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la suma de un caldo de cultivo que era una bomba de tiempo que en algún momento iba a ocurrir y lamentablemente ocurrió de la peor manera. Al regreso vamos a analizar justamente cuáles son esos elementos desde el punto de vista jurídico que se pueden invocar en este tipo de situaciones y cuáles serían las acciones a reclamar en cuanto a la ley. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre el homicidio culposo. Aquellos casos en los cuales lamentablemente una o muchas personas fallecen y que se establece entonces ese criterio de culpabilidad del sujeto que estaba como responsable de esta acción. ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? En la actualidad tenemos sobre la palestra este caso, pero a lo largo de la historia han ocurrido muchísimos casos. Casos en donde a nivel de masas han salido muchísimas personas afectadas. Recordemos discoteca argentina, discoteca en Brasil. Generalmente ocurre en locales nocturnos, fíjense ustedes. Y establecemos también lo que son las responsabilidades desde el punto de vista del derecho. Responsabilidades indemnizatorias. ¿Qué ocurre acá? Acá hay un elemento bien interesante y es el elemento de establecer cuál es la jurisdicción a seguir en este caso. Cuando hablamos de jurisdicción penal, significa que son delitos de oficio o a instancia de parte que son perseguidos por el Estado o por la propia víctima y que tienen que ser conocidos por un juez penal. Los delitos penales, evidentemente, aunque suene redundante, son acciones que desde el punto de vista jurídico son perseguidos con restricciones a la libertad o imposición de medidas cautelares que pueden incluso hacer lo propio para privar judicialmente a una persona de la libertad. Por otro lado, las acciones civiles son acciones que tienen que ver con la restitución indemnizatoria de dinero o cualquier otro bien desde el punto de vista simbólico que satisfagan el daño que se me ha hecho. Yo recurro a la vía civil cuando existe un daño desde el punto de vista jurídico que puede ser susceptible de ser calculado por la vía indemnizatoria.
Yo recurro a la vía penal cuando no existe ninguna forma en el derecho civil para hacer una especie de resarcimiento a lo que ocurrió. En cuanto a lo que tiene que ver con el mundo del derecho penal, el tema de la instauración de la jurisdicción y la competencia en esta materia se relaciona, señores, con lo que se conoce como la última ratio. ¿Y qué es esto? Esto no es más que la última cosa que hacer, el último remedio. Cuando no hay más remedio, cuando no hay más nada por donde solucionar, entonces se acude a la vía penal. Habría que analizar la legislación de República Dominicana, pero les puedo decir que si ocurre algo similar en nuestro país, entonces se podrían interponer acciones por las dos vías. ¿Por qué? Sobre todo porque hay una multiplicidad de víctimas. Algunas personas podrían entonces ejercer lo que se conoce como la acción civil derivada del delito. ¿Y cuál es el delito original? El homicidio culposo. Lo que habría que determinar es si esto es un homicidio realmente por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de las leyes y los reglamentos, que perfectamente entra dentro de esta situación, o se trata de algo un poquito más grave, como lo es el homicidio a título de dolo eventual, esa situación que se pudo haber previsto y no se previó. En este sentido, es interesante entonces determinar cuáles son las acciones jurídicas a llevar a cabo, pero para hacerlo hay que determinar ciertos pasos y ciertos requisitos de los cuales les voy a hablar. En primer lugar, necesitamos saber quién es el responsable. Y con responsable, señores, no me refiero a la persona que, en el caso del ejemplo de la discoteca, la persona que fabricó el techo, no. Me refiero a la persona que responde jurídicamente ante la ley como propietario de ese bien. Si ocurre algo dentro de su casa, usted tiene que responder de alguna manera porque esa es su casa. Así ocurre con las empresas, así ocurre con los comercios. Todo lo que pase dentro de mis instalaciones, debo yo como propietario y como responsable responder ante la ley. El punto es, ¿hasta dónde son tomadas las previsiones a nivel estatal para hacer las inspecciones correctas en cuanto a funcionamiento? Recordemos que cuando nosotros vamos a abrir un local comercial se tiene que sacar una serie de permisos. La licencia de funcionamiento particularmente es un permiso que establece todos aquellos aspectos que tú debes cumplir desde el punto de vista de seguridad, no solo industrial, sino seguridad a nivel de todas las personas que están allí ubicando y utilizando ese local. Y esto tiene que venir acompañado de una inspección de los bomberos. La pregunta es, ¿tenía este local nocturno esa inspección? Y se me ocurre ir un poco más allá. ¿Realmente fue una inspección hecha de la manera legal? ¿O fue quizás un trámite administrativo de solamente otorgar una licencia como para que siguiese funcionando? Estos son los peligros que corren las personas cuando existen este tipo de irregularidades. Y es aquí en donde viene, desde el punto de vista de la investigación, una eventual responsabilidad subsidiaria del Estado. Ese municipio de Santo Domingo en donde quedaba ese local comercial. Las autoridades municipales, que de hecho había hasta una alcalde dentro del local comercial disfrutando la noche de ese lunes de merengue. ¡Qué ironía! Existía entonces allí una revisión de las condiciones específicas para el funcionamiento de ese local. Habían inspecciones, estaba al día el local con todos esos permisos. Imaginamos que debía estarlo porque por eso tenía las puertas abiertas. Entonces todo esto nos lleva a un sinfín de cosas que pensamos que pudo haberse evitado. ¿Qué es lo que al fondo terminó saliendo terriblemente mal? Y en este sentido, las acciones jurídicas serán tendentes a, por supuesto, buscar indemnizaciones pecuniarias, pero cuando hablamos de más de 200 personas catalogadas solo entre las fallecidas, ni qué decir de los sobrevivientes que también tienen daños que reclamar, seguro estoy que la fortuna del propietario del local no va a alcanzar para hacer estos pagos indemnizatorios. ¿Qué ocurre ahí? ¿Pueden las personas entonces subsidiariamente también demandar a la República Dominicana para esto? ¿Es analizable y es revisable? En mi criterio, por supuesto que sí, porque habría que establecer
hasta qué punto estaban concedidos esos permisos como para decir que estaban dadas las condiciones para tener todo ese peso en ese techo. Fíjense cómo el mundo del derecho te va dando la orientación hacia dónde vas a perseguir penal o civilmente y a quién en relación de situaciones que tienen que ver con el homicidio culposo. Al regreso vamos a hablar acerca de realidades que se han observado en este caso, tanto en la investigación, comportamientos que vienen justamente de las personas que presuntamente están en condición de ayudar y han entorpecido muchas cosas, y las eventuales acciones legales que lamentablemente los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes están frente a la postura de emplear o no. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca del homicidio culposo, contrastándolo con el terrible suceso ocurrido el lunes en la madrugada en el local comercial denominado Jet Set de la población de República Dominicana. ¿Qué pasó esa madrugada? ¿Qué ocurrió entre tanta risa, entre tanta alegría, entre tanta algarabía propia del merengue? ¿Cómo pudo este hecho haberse evitado? Fíjense que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las investigaciones y los análisis forenses que se han hecho, las víctimas prácticamente no pudieron salvarse porque el desplome fue total. Entonces, cuando hablamos de un desplome total, es decir, la infraestructura literal se cayó, ¿cuál juego de Jenga? Cuando cae una infraestructura de este tipo, que estamos hablando que no solo se trata de placas de concreto, sino vigas de acero y el peso adicional que tenía esto arriba, como los aires acondicionados y las plantas eléctricas, nos vamos a dar cuenta que prácticamente muchos de ellos murieron en el acto. El aplastamiento, evidentemente, pues desde el punto de vista forense, hace el cese prácticamente inmediato de los signos vitales, con ciertas diferencias a otras personas que quizás pudieron correr, que quizás estaban ubicados en otro lugar diferente y del cual se observa en las noticias que tuvieron incluso hasta la oportunidad de comunicarse con algunos familiares. De hecho, existe por ahí la noticia de que la alcaldesa, que lamentablemente falleció luego, se comunicó directamente con el presidente de República Dominicana para decirle cuál era su ubicación respecto a los escombros, con la esperanza de que la rescatasen. Muchísimos testimonios muy dolorosos en relación a este hecho, pero que todos nos llevan a analizar desde el punto de vista criminalístico cuáles eran las condiciones de seguridad del local comercial. Evidentemente, ante el desplome de un techo, no podemos hablar de que un extintor sirviese o de que una salida de emergencia hubiese marcado la diferencia, pero ¿qué habría pasado si justamente se hubiesen tomado las previsiones a este tipo de situación y si hubiesen colocado, incluso que podrían hasta haberse disfrazado con fines decorativos, una serie de vigas de protección para evitar que ese techo se desplomase? Quizás entonces los escombros que iban a caer podrían haber lesionado a alguien, pero no haberle quitado la vida. Y todo esto es algo que se está interpretando desde el punto de vista jurídico. Acciones legales de los familiares de los sobrevivientes. En primer lugar, pues evidentemente solicitar, en el caso de los extranjeros, la repatriación de los cuerpos. Lamentamos el hecho de muchachas oriundas de acá de nuestra ciudad que se encontraban en este local comercial y fallecieron, y también el hecho de personas pues de origen venezolano que no necesariamente eran de acá de Barquisimeto, pero que sí tenían el contacto con nuestro país, que se encontraban por ese infortunio en este local comercial. La repatriación de sus cuerpos es algo que el gobierno de la República Dominicana debería costear, debería encargarse. Es súper oneroso trasladar un cadáver a nivel internacional. La cantidad de permisología, les puedo decir que puede hacer un completo suplicio todo esto. Así que una de las primeras cosas a nivel de gesto de reconocimiento indemnizatorio y de tratar de minimizar el daño, en alguna medida podría ser justamente esto. Después vendría entonces la designación de juristas para la representación internacional. Se tienen que establecer la contratación de abogados con licencia para ejercer en la República Dominicana
para que interpongan las acciones judiciales, civiles o penales, según ellos consideren, en aras de establecer el resarcimiento acá. ¿Cuánto vale una vida? Ese es un punto que a nivel de estimaciones de demandas los abogados siempre establecemos con un aspecto subjetivo. Hay personas para las cuales perder un miembro puede significar el cese de sus funciones. Imaginemos un jugador de béisbol que pierda una mano en un accidente. Evidentemente es un accidente, podríamos hablar de un delito culposo, pero la consecuencia desde el punto de vista civil de esa cantidad de dinero que ese jugador va a dejar de percibir producto de este accidente es completamente calculable en virtud de los años que podía estar contratado y del dinero que pudo haber generado. Entonces, estas son fórmulas que se establecen para medir desde el punto de vista financiero el valor de un miembro o de la vida en general. Personas que tenían una carrera útil, que estaban quizás activos y generaban un sueldo de tanta cantidad mensual. Se puede establecer cuánto era su tiempo útil de vida, cuánto dinero podían haber producido hasta estar justamente antes de ser retirados de su trabajo por jubilación, y esos podrían ser fórmulas indemnizatorias. El daño moral. ¿Cuánto cuesta el daño moral de una madre de perder a su hija, a su hijo? Incalculable. Tiene justamente todas esas posturas desde ese aspecto, incluso que para algunos seres humanos resulta reprochable el ponerle un precio a la vida de otro, pero que sin duda en el aspecto jurídico es necesario para establecer un resarcimiento que mitigue en cierta medida la ausencia. Nosotros no sabemos si esos venezolanos que se encontraban en la República Dominicana estaban allá porque eran los proveedores de dinero para sus padres o sus abuelos acá. ¿Eso quién lo cubre? ¿Cómo quedan estas personas? Entonces todos estos aspectos tienen que ser manejados desde el punto de vista jurídico para entender que hay responsabilidades que vienen aparejadas con un hecho tan lamentable como este. En materia de delitos culposos, siempre existirá la posibilidad de una indemnización pecuniaria. En la práctica en Venezuela ocurre que de repente yo me veo involucrada en un accidente de tránsito y lo que hago es que para evitar una demanda futura, yo le pago a la persona el médico, el yeso, la operación, cuando en realidad estoy equivocándome. ¿Por qué? Porque estos gastos igualmente se iban a generar y esto no va a hacer que el expediente no se inicie. Y como quiera de que después que el expediente penal termine, la víctima tiene oportunidad a ejercer una acción civil derivada del delito, este dinero que quizás usted dio al principio probablemente lo pierda porque la víctima tiene derecho a esa reclamación. Con esto les quiero ilustrar que en materia de delitos culposos, cuando se tiene categorizada la responsabilidad de ese individuo que por hacer o por dejar de hacer causó el daño, es allí la factibilidad de la persecución jurídica, bien sea por el ámbito penal o por el ámbito civil. Esto ha sido todo por hoy. Espero que estas ilustraciones hayan sido lo suficientemente gráficas para ustedes para tener un mejor panorama de la situación. La invitación es a siempre asesorarse de especialistas en la materia que les puedan decir cuál es el camino correcto y de darles cuenta a ustedes que en cada una de las situaciones jurídicas, si están completamente bien asesorados, el derecho va a estar a tu alcance.